Buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Buen día, bienvenidos al curso Buenos de días, Arqui. bienvenidos al curso de instalaciones 2, ¿verdad? Sean pues bienvenidos. Vamos a iniciar una nueva aventura a través de esta nueva forma de dar las clases, ¿verdad? El sistema en línea. Entonces, vamos a ver cuántos sabemos. Sabemos cuatro personas. Buenos días, José, Julio, buenos días, Maffer y Stephanie. Con algunos de ustedes trabajamos el año pasado, ¿verdad? Sí, Arqui, a nosotros nos daba administración de obras. Ah, ¿verdad que sí? Gracias, José. Pues sean bienvenidos. Se siguen uniendo, qué bueno. Milady, buenos días. Contigo también ya pudimos compartir el año pasado, ¿verdad? Creo que fue maquetas, ¿no? O administración. También se une Daniela, buenos días. Administración, sí, ¿verdad? Gracias, Milady. Bien, en este curso vemos, si no me equivoco, como 20 más o menos inscritos. Con Luis también. Luis, creo que, buenos días, Luis, con vos estuvimos. ¿Qué tal, Arqui? Buenos días. Vos también estuvimos, creo que en administración, ¿verdad? No. Ah, Simón, en Sí, administración. Ah, ok, muy bien. Pues sean bienvenidos. Ya la reunión se está grabando, ¿verdad? Porque hay que presentarla siempre a los jefes para que vean qué es lo que estamos nosotros realizando. Buenos días, Daniela. Bien, ya vemos 8, ¿verdad? Eso es bueno. Y vamos a dar un par de minutos para que se sigan uniendo. Y empezamos, ¿verdad? Por respeto a ustedes que pues estaban desde las 7. ¿Verdad? Cuéntenme cómo han estado. Si no les costó mucho, lógicamente todo inicio cuesta a ustedes arrancar, como que necesita de un buen esfuerzo, pero creo que bien vale la pena, ¿verdad? Se siguen uniendo. Buenos días, Milton. Buenos días, Marilyn. Sean bienvenidos, repito, al curso, ¿verdad? Ya está Joyce también, buenos días. Contigo también estuvimos en administración, ¿verdad, Joyce? Hola, Arqui, buenos días. Sí, así es. Ya estuvimos recibiendo un curso. Ah, qué bueno, bienvenida. Gracias.
Bien, pues vamos a compartir pantalla. Para ahorrar recursos para ustedes y para mí, vamos a cerrar mi cámara y vamos a compartir pantalla. Perdón, no sé si ven la pantalla, ¿no? O ya me sacó. Sí, Arquis. ¿La ven? Ok. Sí se ve, Arqui. Ok. Entonces, este es el sílabo del curso. ¿Sí? Primero que nada, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Rodolfo Gutiérrez. Soy arquitecto y vamos a trabajar el área de instalaciones. Sí, es un curso del área técnica científica. ¿Sí? Tiene 4 créditos, ¿verdad? Y pues lo que nos interesa es la parte de la dosificación, ¿verdad? Entonces hoy estamos dando la introducción al curso, ¿verdad? Vamos a identificar las secuencias, metas, tareas y evaluaciones del curso de instalaciones 2 mediante la lectura del presente sílabo, ¿verdad? Vamos a ver qué son las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Y vamos a ver de tarea, pues, resolver el tema de tipos de instalación. ¿Sí? Bien, tenemos que es electricidad, ¿no? Generación, transporte, regulación, distribución, voltaje, subestaciones, suministro del servicio. Acometidas, tendremos también los tipos de generación de energía, ¿verdad? Por carbón mineral, por combustible, la energía nuclear, la hídrica, la eólica, los paneles solares, la geotérmica, la oceánica o mareomotriz, bioquímica, biomasa. Vamos a ver también las empresas que prestan el servicio de distribución, porque hay una institución que produce la energía, la vende a las empresas que se encargan de la distribución, ¿verdad? Tenemos también los conceptos generales de energía, potencia, resistencia, voltaje, la ley de Ohm, ¿sí? Llegamos al primer parcial en la semana número 6. Luego tenemos reglamentos de la empresa eléctrica, tipos de iluminación. Componentes de una instalación, materiales. Y dentro de
lo que vamos a ver están acometidas, tableros, ductos, cajas, tipos de conductores, los tipos de forros. ¿Sí? Tenemos el tipo de lámparas, ¿verdad? Para viviendas, edificios. Vamos a ver un poco de cálculo aquí. Los diagramas eléctricos. Las instrucciones para el proyecto final. Dibujo de planos, ¿verdad? Sí. Tenemos también el conversatorio. Aquí es el segundo parcial. Y luego entramos a ver diseño de circuitos, ¿no? Para viviendas de 1 y 2 niveles. Me interesa más que veamos la de 2 niveles. ¿Sí? Diseño de circuitos en oficinas, cuantificaciones de materiales, cálculo eléctrico, que son los pararrayos, los inversores, y seguridad y salud ocupacional, que es bien importante, ¿verdad? Entonces, la zona, ustedes ya saben que pues no hay asistencia mínima, ¿verdad? Pero sí la entrega de el 80% de las tareas o ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, los parciales, cada parcial vale 10 puntos, ¿verdad? Los trabajos, 10 puntos. El trabajo de planificación, que es el diseño de una instalación eléctrica en una vivienda, que cuesta 15 puntos. El video de análisis crítico que hacemos al final del curso, ¿verdad? Esta experiencia ya la tuvieron ustedes el año pasado, ¿verdad? Entonces hay que hacer nuevamente un video, un conversatorio del libro. $10 puntos de ejercicios de instalación eléctrica y la evaluación final de 35 puntos. ¿Sí? Repito, no hay asistencia mínima, pero sí la entrega del 80% de las tareas. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer un conversatorio del libro bien hecho de Well Done. ¿Sí? Que es este que vemos acá. Y aquí está. Arqui, disculpe, ¿Sí? el trabajo ese de planificación, ¿de qué es? Porque había unos trabajos de clase, decía, pero el de planificación. Ese es realizar el trabajo final, que es el diseño y los planos, el diseño y planos de una instalación ya de una vivienda. Yo les voy a dar la planta y ustedes hacen su diseño de la colocación de las unidades, tanto de iluminación como de fuerza, que son los tomacorrientes, ¿sí? Y tendrán que hacer Ah, qué tipo de conductores lleva cada una de las unidades. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases conforme vayamos avanzando. ¿Sí? está bien, Arqui, gracias. Vamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Que sea bienvenido.
algo importante, ahí se recuerdan que el curso se aprueba con 70 puntos, ¿verdad? No hay zona mínima, ¿verdad? No hay asistencia mínima, porque no se aplica la norma del 80% de asistencia, pero sí el 80% de entrega de sus tareas o actividades que hagamos para tener derecho a proyecto final. En este caso no va a ser una maqueta, sino que pensamos hacer, si hacemos una maqueta, sería de una instalación de three-way o four-way, ¿verdad? Que la harían en grupo, ¿sí? Para que no salgan los costos muy elevados, ¿de acuerdo? Está bien, Arqui. Entonces, por favor, cuando hagan sus trabajos, pues, que sean originales, ¿verdad? No vayan solo a copy-paste, ¿verdad? Porque a veces, y pues si en algún momento lo tienen que hacer, mencionen la fuente, ¿verdad? Por favor. Entonces, la bibliografía, están estos libros que aparecen aquí. El Blanchard Kent, bien hecho, ¿verdad? Que es el libro que vamos a leer. Electrónica en instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas, que es el libro de Conejo A. José Manuel de la Cruz Gómez, instalaciones de puesta a tierra y protección de sistemas eléctricos. Las energías renovables, que ahí están los links por si ustedes necesitan consultarlos. Y por supuesto, pues la bibliografía nacional, que sería el libro de instalaciones eléctricas del arquitecto William García, ¿verdad? Que ese, me recuerdo yo que lo vendían ahí en la caseta, donde sacaban las fotocopias y todo ahí en la U, pero de plano que no han de estar prestando servicio, ¿verdad? No sé. Bien, no sé, ahora quiero escuchar su comentario, las expectativas que tienen del curso. Por favor. La mayoría de ustedes se conoce porque es del centro de Zacapa. No sé si hay alguien que no sea del centro de Zacapa. Todos, Yo no soy del centro, pero sí ya conozco a todos. vaya. Pues bienvenida. ¿Tú en dónde estás? En el municipio de Cabañas, Zacapa. Vaya, pero sí siempre en el campus de ahí, ¿verdad? En la extensión de Zacapa. Eso es bueno porque
lo interesante de esto, por favor, es que creen un grupo de WhatsApp porque la comunicación es más rápida por ahí, ¿sí? Entonces, no sé si Joyce o Milady pueden crear o Julio, no sé, cualquiera de ustedes que pueda crear el WhatsApp del grupo, ¿sí? Que le ponga pues el logotipo de la U y que le ponga instalaciones 2, ¿verdad? Para que sepamos todos que ese es el WhatsApp del grupo, ¿verdad? No sé quién lo puede crear. Yo lo puedo crear si quiere. Me haces la campaña, si fueras tan amable, y me incluyes ahí. Mi número es 5203 Ya lo 49. tengo agregado, Arqui. Ah, excelente. Ah, sí. Gracias. No, gracias a ti. Vaya. Entonces, ¿eso por qué? Porque a veces la comunicación es mucho más sencilla y para resolución de dudas, recuérdense que vamos a tener que hacer algunos trabajos en grupo y entonces la comunicación es importante, ¿verdad? Para que nos podamos apoyar. La idea es que todos pues lleguemos al final a un puerto seguro, ¿verdad? Y entonces necesitamos la colaboración y la contribución de todos, ¿sí? Para que terminemos bien el curso, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Verdad? No sé si tienen algún otro comentario. Joyce, entonces tú vas a hacer el WhatsApp, ¿verdad? El chat del grupo. O Milady, ¿quién lo va a hacer? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, por favor, todos pueden mandar su número de teléfono en el chat para que lo pueda tener Joyce y pueda agregarlos al grupo. Si no, pues ya ustedes le solicitan que los pueda agregar, por favor, ¿verdad? Habemos 14, eso es bueno, ¿verdad? Y vamos a compartirles una presentación de PowerPoint. Entonces, el curso es Instalaciones 2, en el que vamos a ver las instalaciones eléctricas, ¿sí? En Instalaciones 1, ustedes ya vieron prácticamente todo lo de hidráulicas y sanitarias. Y en esta vamos a ver las instalaciones eléctricas. Básicamente, iluminación y fuerza, ¿sí? Iluminación se refiere a toda la parte de lámparas, ¿verdad? Mientras que fuerza a la parte de los tomacorrientes.
Entonces ya vimos, pues, dentro del sílabo, las directrices del curso, el reglamento, ¿verdad? Que no hay asistencia mínima, pero sí el mínimo de entrega de tareas, ¿verdad? Aquí aparece el cuerpo de docentes, ¿verdad? El coordinador, los docentes, algunos de los docentes. Y vemos por ahí una imagen de cómo se transporta la energía, ¿verdad? Desde las hidroeléctricas, ¿verdad? Que se conducen a las estaciones, ¿verdad? Viene el tendido de alto voltaje a través de torres, llega a una subestación que transforma esa alta tensión en una tensión media, ¿verdad? Que llega a otra subestación o también a los transformadores que existen en los postes, y estos ya transforman esa corriente eléctrica en lo que llega a nuestras viviendas, ¿verdad? Un voltaje de 120 o 240 voltios, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las instalaciones eléctricas? Pues el conjunto de tuberías, cables, equipos y accesorios que permiten la conducción de la energía eléctrica desde una estación específica hasta un aparato electrónico por medio de un tomacorriente o una plafonera. Cuando hablamos de tomacorriente, pues es donde conectamos todos los aparatos eléctricos, ¿sí? Y la plafonera, que es donde pues nosotros enroscamos las luminarias para la iluminación, ¿sí? Vamos a ver también los nombres técnicos de lo que nosotros conocemos comúnmente como tuberías y los cables, ¿sí? Y también el nombre correcto de la caja donde van los flipones, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver en la parte interesante acá, y que por eso es que vamos a nosotros a enfocarnos también en el diseño de eléctrico, es que necesitamos siempre de un plano arquitectónico, ¿sí? Para poder guiarnos de mejor manera y poder realizar las instalaciones. Lógicamente, y cuando nosotros hacemos el diseño y planificación de una vivienda, dentro del contenido de los planos, tenemos la parte de instalaciones en donde hacemos, pues, el plano de hidráulicas, el plano de drenajes, y dentro de la parte de electricidad también hacemos el plano de iluminación y el plano de fuerza, ¿sí? Eso es para que cuando estén ya construyendo el proyecto, ¿sí?, la gente encargada de la construcción sepa en dónde van a quedar las cajas para poder ubicar posteriormente ya en la parte de acabados, ¿verdad? Las plafoneras y lámparas que haya que colocar, ¿verdad? Que es lo que nosotros
normalmente vemos, ¿sí? Entonces, es importante contar con un plano para que la ubicación también de las unidades sea la necesaria para cada uno de los ambientes, lógicamente dependiendo del área que tenga cada uno de los ambientes, ¿verdad? Todo eso lo podemos hacer porque si no contamos con el plano, entonces puede ser que en un ambiente no tan grande queden hasta 4 o 5 lámparas que no van a ser necesarias. Entonces, es importante por eso realizar el plano y especialmente nosotros que vamos a ser arquitectos, pues debemos de estar seguros de alambrar para poder interpretar correctamente el plano que estamos realizando, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a saber en dónde, qué tipo de conductores son los que lleva cada una de las unidades, ¿verdad? Vamos a identificar también los colores del tipo de forro, como vemos aquí, ¿verdad? Y vamos a saber qué representa cada uno de esos tipos de forro, para qué sirven, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es bien importante conocer todo eso, ¿verdad? Porque de una manera técnica nosotros podemos vender mejor nuestros proyectos, ¿verdad? Yo les comento una anécdota, ¿verdad? Una vez me contrató una arquitecta para hacer unas remodelaciones en un local comercial. Y entonces, dentro de la remodelación había que, pues como se había colocado material liviano, ¿verdad? Como tabla y yeso para hacer las remodelaciones, entonces, pues necesitábamos el plano de las instalaciones que quería la arquitecta. Ella me dijo, mire, solo agarró un plano y hizo unos círculos y me dijo, mire, coloque aquí, aquí, aquí va. Ah, pero qué tipo de, no sé, eso hágalo usted, me dijo. Ah. Entonces, pues lógicamente ella no tenía probablemente el conocimiento de qué tipo de conductores llevan cada una de las unidades, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer cuáles son los conductores, ¿verdad? O cables, como nosotros comúnmente los conocemos, que debe de llevar nuestra instalación para que cada unidad funcione perfectamente, ¿sí? Y eso es parte de poder interpretar bien un plano, ¿verdad? Porque cuando nosotros se lo demos al electricista, pues nosotros estamos conscientes de qué es lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Si no, como se dice en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Nos pueden dar a tol con el dedo, ¿verdad? Entonces es bien importante y eso, repito, lo vamos a ver más adelante cuando vayamos haciendo ya nuestras instalaciones. Vamos a hacer prácticas. Les voy a mostrar ya en un plano, ¿verdad? Cómo vamos realizando nosotros las instalaciones, ¿verdad? Clasificación de las instalaciones eléctricas según su uso, ¿verdad? Van a existir instalaciones residenciales. Hay también instalaciones industriales y también las instalaciones comerciales. Todas estas tienen criterios muy diferentes para la hora de hacer la planificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la demanda
de energía, pues va a ser diferente para cada uno de los proyectos, ¿verdad? Entonces, es bien importante estar conscientes de eso, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí podemos ver nosotros un esquema de cómo van las tuberías dentro de los muros o dentro de la losa. Y lo que nosotros vemos al final son solo las lámparas que quedan ya puestas sobre la losa, ¿verdad? Entonces nosotros, repito, vamos a poder definir cuántas unidades. Aquí hay 2. Puede ser que en lugar de colocarlas en esta posición, hubieran sido en esta posición, ¿verdad? Una acá y otra acá. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Ahí vemos un cuarto de paneles, ¿verdad? Esto es cuando ya se manejan instalaciones industriales, ¿verdad? O comerciales, en donde hay un cuarto donde van a estar todos los transformadores y bueno, los breaks, etcétera. La instalación comercial, como podemos ver esa imagen. Van a ver diferentes tipos de instalaciones eléctricas, ¿sí? De alta tensión, de tensión media y de baja tensión, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros las imágenes de las torres que trasladan la energía, ¿verdad? La corriente de alta tensión, como vemos acá. Son las torres que vemos nosotros a veces en el área rural, ¿verdad? Que van conduciendo esa alta tensión. Generalmente, la alta tensión siempre va en postes muy elevados, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí en la ciudad, son postes bastante gruesos, ¿sí? Eso para evitar que si alguien lograra impactar con su vehículo, digamos, en uno de estos postes, ¿verdad? Que están en el área urbana, pues evite derribarlo, ¿verdad? Porque si estuvieran en los postes normales y llega a impactar un vehículo, puede derribar ese poste y la corriente puede estar ahí y nos puede afectar. Aparte de eso, son torres bastante elevadas o los postes bastante elevados, ¿verdad? Para evitar que el arco eléctrico pueda afectar a alguien que vaya pasando cerca del lugar. Siempre las instalaciones o la corriente maneja siempre un arco eléctrico, ¿sí? Que a veces uno sin tocar, digamos, un cable de alta tensión, pero al estar muy cerca, puede sufrir la descarga. A eso se le llama arco eléctrico, ¿sí? Entonces, pues decía un ingeniero, pues que a la electricidad no hay que tenerle miedo, ¿verdad?
pero sí hay que tenerle respeto, ¿verdad? Y ese respeto incluye, pues, parte de esos cuidados, ¿verdad? De no acercarse mucho porque, repito, siempre se produce un arco eléctrico que nos puede afectar. Bueno. Entonces, vean la altura de las torres de alta tensión, ¿verdad? Para evitar precisamente, ¿verdad? Las instalaciones de media y alta tensión se consideran instalaciones, bueno, se considera instalación de alta tensión eléctrica aquella que genera, transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a los siguientes límites. Bueno, corriente alterna superior a 1000 voltios, corriente continua superior a 1500 voltios. Bueno. Realmente, pues esto que estamos viendo aquí sería de una tensión media, ¿sí? Porque la alta tensión sí es mayor a esto, ¿verdad? Entonces, y la alta tensión, ¿verdad? Que es la que viene generalmente desde las fuentes donde se produce la corriente eléctrica, ¿verdad? Como es las hidroeléctricas y que hay que transportar esa energía, ¿no? Entonces, a través de esas torres. En el trabajo que ustedes van a hacer, que es pues, sencillo, es cuáles son los voltajes que se manejan en una instalación de baja tensión, de tensión media y de alta tensión aquí en nuestro país, ¿sí? Este es cómo funciona, ¿verdad? Y que nosotros vemos que esa energía de alta tensión siempre va a dar a las subestaciones, ¿sí? Y ahí es donde se encargan de convertirla a una tensión media, y esa tensión media va hacia los transformadores que están en los postes cercanos a nuestra vivienda, y esos transformadores ya la convierten en una corriente de baja tensión, que es la que va a cada una de nuestras viviendas, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes escuchan las noticias, que a veces eh, algún albañil o alguna persona que esté haciendo trabajos de pintura o algo por el estilo, toca accidentalmente, pues, uno de estos cables, ¿sí? Y se produce la descarga. Y en la mayoría de casos, pues, fallecen, ¿verdad? O pierden alguno de sus miembros, ¿verdad? Un brazo, una mano, ¿verdad? O pueden quedar daños en el corazón, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque la corriente, repito, que llevan esos tendidos eléctricos es una tensión media. Ya ustedes van a averiguar qué voltaje se maneja en nuestro país para esa tensión media. ¿Cuáles son los rangos?
aunque en nuestro país generalmente es el sistema, se le llama un sistema radial, ¿verdad? Solo como conocimiento, para que ustedes lo tengan presente, que son 13.800 voltios, lo que lleva la tensión media. Pero los cables que nosotros vemos en los tendidos eléctricos de las calles. Es por eso que una descarga de 13.800 voltios, pues, muy difícil que alguien la cuente, ¿verdad? Entonces, pero eso está dentro del rango de la tensión media. Repito, en nuestro país, la tensión baja, hay desde X cantidad de voltaje hasta X cantidad de voltios. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes averigüen, ¿verdad? ¿Cuál es la baja tensión que se maneja en nuestro país? ¿Cuál es la tensión media? ¿Y cuál es la alta tensión? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Las de baja tensión, bueno. Entonces, sí, ahí está ya el chivo, ¿verdad? Entonces, generalmente esa baja tensión es la que llega a las viviendas. Por supuesto que no llega como 1000 voltios que se mencionaban ahí, ¿sí? Sino que nos llega en un voltaje menor. El voltaje que nos llega a nuestras viviendas es de 120 o 240. Entonces, en el tendido eléctrico, ustedes siempre van a observar 3 cables, ¿sí?, que van ahí en la conducción eléctrica. Uno es la tierra y los otros 2 son los que llevan la línea viva, ¿sí? Entonces, hay cada uno de esos 2 que llevan la línea viva tiene cierta cantidad de voltios. En nuestro medio, siempre que la empresa eléctrica nos da el servicio, nosotros tenemos que indicar qué tipo de voltaje es el que vamos a requerir, ¿verdad? Si 120 o 240. En el área rural se utiliza todavía 120, pero en la mayoría de áreas urbanas son 240 los que se instalan, que es 2 líneas, repito, que van a llevar 120 cada una y una línea neutral. Aquí hay un esquema, este esquema que vemos acá es precisamente lo que indico. En la casa entran 2 cables de línea viva. Uno va a esta parte de acá que va a alimentar esta barra que vemos acá, ¿sí? Entonces, aquí entra la línea viva y va a alimentar estos de aquí. Y la otra línea viva va a entrar acá y va a alimentar esta otra barra de acá. Entonces, por esa razón es que nosotros vemos donde están ubicados los flipones, ¿verdad? Que hay flipones de un lado y del otro lado, porque unos se alimentan de una línea viva y los otros se alimentan de otra línea viva, ¿sí? Eso es para mantener un equilibrio en nuestras instalaciones, ¿sí? Que la carga sea distribuida de una mejor manera, ¿sí? Porque si solo nos alimentamos nuestros circuitos de una sola de estas líneas, entonces se sobrecargan mucho las instalaciones. Entonces la idea es agarrar uno aquí, otro de este, 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 los flipones. Por eso es que en las cajas vemos nosotros que
Van flipones de los dos lados. Sí. Aquí vemos algunos tomacorrientes, ¿verdad? ¿Verdad? Con donde va la línea viva, la línea negativa y la tierra, ¿verdad? Estos son trifásicos, que es otro tipo de corriente que se da, ¿sí? Para, ¿verdad? Entonces, ahí está la alimentación en la parte de la instalación que recibe la energía del exterior, ¿sí? Las protecciones son los dispositivos o sistemas encargados de garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el contexto de la instalación eléctrica. Entonces, lo que se coloca acá, los flipones, pues son protectores de nuestras instalaciones, ¿sí? Están los fusibles, los interruptores, ¿verdad? Y hay de interruptores de magneto térmico también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto lo que hacen, por ejemplo, lo más sencillo que nosotros conocemos son los flipones de nuestras casas. Cuando hay algún problema, lo primero que hacen esos flipones es dispararse. Es decir, cortan el paso de la corriente, ¿sí? Y eso es para proteger nuestra instalación. Nos están indicando que hay algo anómalo en la instalación que podemos revisar, ¿verdad? Porque de igual manera en el cálculo eléctrico vamos a ver que no es conveniente colocar cualquier tipo de flipón. ¿Sí? Todos los flipones tienen tienen unos numeritos enfrente, ¿verdad? 20, 30, 40, ¿verdad? 50, 60, 75 y 100 amperios. Entonces, cuando estemos hablando de eso, vamos a ver por qué es importante colocar el adecuado, porque si no, puede ser que si colocamos uno demasiado grande, nunca se dispare el flipón hasta que ya la casa esté ardiendo en llamas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, esquemas de conexión a tierra, puesta a tierra, los conductores son los encargados de dirigir la corriente a todos los componentes de la instalación eléctrica, ¿verdad? Aquí es donde hablamos nosotros de lo que nosotros pues conocemos comúnmente como cables, ¿verdad? El nombre técnico es conductores. ¿Por qué? Porque son los encargados de conducir la corriente eléctrica a todos los componentes de la instalación, ¿sí? Entonces aquí podemos ver estos conductores, ¿verdad? Que hay así en varios hilos. Esto sí se llama cable. Y es el que se está manejando más en la actualidad. Pero hay algunos que pueden ser así sólidos, de cobre siempre, pero solo en lugar de varios hilos es solo uno el que va. Y ese se denomina alambre. Sí. O sea, a veces nosotros, repito, decimos, ¿cuáles son los alambres que lleva esa conexión, verdad? Pero repito, el alambre es aquel que es sólido y solo tiene un hilo, mientras que el cable es este que es más flexible y trae varios hilos en su composición. ¿De acuerdo? Entonces, un hilo consiste, repite, en un solo alambre, ¿verdad? Que suele ser de cobre, lo que acabamos de platicar, o a veces de aluminio, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos alambre. Mientras el cable, varios hilos, ¿sí? Que es este que vemos acá, cuya ventaja es que es capaz de conducir más cantidad de corriente para la misma sección, ¿verdad? O sea, aparte de eso tiene otra ventaja de que es más fácil poder hacer empalmes
más seguro hacer empalmes con un cable porque es más flexible debido a que está compuesto por varios hilos y entonces podemos hacer mejores empalmes. En cambio, con el alambre, como solo es un hilo, puede ser que si uno le da una fuerza para que quede seguro, de repente se puede quebrar por ahí y se puede presentar el problema de que ya no dé más para poder hacer el empalme y tengamos problemas. Entonces, por eso es que en la actualidad la mayoría de instalaciones, los eléctricos prefieren usar un cable y no un alambre, ¿sí? Por esa misma facilidad de poder hacer empalmes más fácilmente. ¿Sí? A veces los alambres, ¿verdad? Como es solo uno el conductor, entonces a veces para doblarlo, a veces no queda tan seguro la unión esa. Y con movimiento, esos microtemblores que se dan en el país y que a veces no los sentimos, pueden mover esa extensión que nosotros hicimos, ¿verdad? Y se puede producir que la luz empiece como a opacarse un poco y luego ponerse fuerte, en fin, como que hay un mal contacto, ¿me entienden? Entonces, pero es por eso, porque debido a que solo es un hilo, a veces cuesta mucho hacer los empalmes. Entonces, por ahí, repito, en un movimiento sísmico, de repente, a veces en las calles pasan esos transportes pesados, ¿verdad? Y hacen vibrar un poco el suelo. Entonces, eso puede producir también que el contacto por ahí no sea continuo, ¿verdad? Y hace que titilen un poco las luces, ¿verdad? Entonces, es una de las situaciones del por qué se ven que titilan los... Sí, entonces, por esa razón es mejor a veces utilizar el cable, ¿verdad? De igual manera, cuando veamos el diseño eléctrico, vamos a ver que no es conveniente mezclar unidades como tomacorrientes con las de iluminación, bueno, que a veces se acostumbra mucho porque son pocas unidades, pero no debería ser lo más correcto porque a veces cuando se conectan en el mismo circuito tomacorrientes y focos, pues puede ser que cuando conecten una lavadora y la pongan a trabajar, el foco del cuarto empiece a producir ese mismo efecto que decíamos, ¿sí? Empiece a bajar su potencia, vuelve a subir, baja, sube al ritmo de cómo está trabajando la lavadora, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber uno cómo diseñar las instalaciones. Los elementos de mando y maniobra permiten actuar sobre el flujo de la energía, conectando y desconectando y regulando las cargas eléctricas. O sea, este tipo como vemos en esta imagen, pues a veces se utilizan para instalaciones un poco más grandes. En las viviendas, generalmente lo más común son los flipones, ¿sí? Y los puntos de consumo, que son los receptores finales de la energía encargados de transformarla en otro tipo de energía, mecánica, luminosa, térmica, etc.
Pueden ser a través de centrales, ¿verdad? Y los puntos de consumo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la entrada de esa capa hay una subestación, ¿sí? Que es la que creo que está en la entrada de esa capa o en ruta A. Hay una subestación que es la que se encarga de transformar el alto voltaje, ¿verdad? Que es transportado y llega a esa subestación y esa subestación ya lo convierte en una tensión media. Repito, generalmente es de 3.800 voltios, que es lo que lleva hacia los distintos transformadores que ya esos se encargan de transformar esa misma corriente en una corriente que llega a nuestros hogares de 120 voltios o 240 voltios. Entonces, pues, este es un speech para que vean que los sueños se pueden convertir en realidad, ¿verdad? Y este es el mejor ejemplo de. Entonces, vamos a... Entonces, ¿se ve el documento este, perdón? Sí se ve. Sí se ve aquí. Ok. Entonces, la electricidad es una forma de energía que a pesar de su conocimiento y su dominio, son relativamente recientes, ¿verdad? Se encuentran en todas las facetas y actividades de cualquier sociedad desarrollada. La utilización de la electricidad representa una importante evolución en las soluciones tecnológicas, ¿verdad? Que dan respuestas a las necesidades de la humanidad. ¿Sí? Es la base del funcionamiento de mucho de lo que utilizamos hoy en día, ¿verdad? Desde las pequeñas comodidades hogareñas hasta los grandes complejos industriales. Entonces vamos a ver qué es la electricidad básica, ¿verdad? Y la definición de electricidad es la forma de energía que se produce cuando ocurre un desequilibrio entre dos partículas básicas de la materia, ¿verdad? Los protones y los electrones. Unos son positivos y otros son negativos, y entonces el salto de estos producen la energía. Puede ser térmico, ¿verdad? Que es la unión de dos metales con diferente potencial termoeléctrico que al ser calentados generan corriente, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de eso, ¿sí? Que hay dos hilos que al calentarlos ya empiezan a elevar porque empiezan a producir corriente, ¿sí? El piezoeléctrico, que es la deformación física experimentada por un cristal de cuarzo que genera corriente en los extremos del mismo. Aquí están deformando el cristal, ¿verdad? Y al deformarse produce corriente eléctrica, ¿verdad?
El fotoeléctrico, que al incidir la luz en determinados compuestos de silicio, se desprenden los electrones y se establece una corriente. Bueno, este es el tipo de corriente fotoeléctrico, ¿verdad? Que pues normalmente nosotros lo vemos ahora con los paneles solares, ¿verdad? El magnético, que por inducción magnética sobre un conductor se genera corrientes. Vemos aquí el ejemplo. Y el químico, que es la reacción química de dos compuestos que puede originar el desprendimiento de electrones y la circulación de la corriente. Aquí vemos un hilo de acero, un hilo de cobre y pues un cítrico como el limón y puede producir corriente también. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es, bueno, qué es el voltaje, ¿verdad? Porque son los conceptos fundamentales que vamos a trabajar en la electricidad. El voltaje, o también conocido como tensión eléctrica, se le denomina así a la fuerza potencial, ¿verdad? Atracción, que hay entre dos puntos cuando existe entre ellos diferencia en el número de electrones. En los polos de una batería hay una tensión eléctrica y la unidad que mide la tensión es el voltio. O sea, el famoso voltio. Este fue por Alejandro Volta, ¿eh? Que el que vio este tipo de reacción y por eso, en honor a él, la unidad de medida se denomina del voltaje, es el voltio, ¿verdad? La corriente es la cantidad de electrones o intensidad con la que circulan por un conductor. Cuando hay un voltaje aplicado en sus extremos, se le denomina corriente eléctrica o intensidad. Esta corriente eléctrica se mide con amperios. Es el amperaje. Entonces la tensión es el voltaje. La corriente o la intensidad se mide con amperios. Se mide en amperios. Y la resistencia, pues que es la oposición al flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Que siempre va a presentar cualquier material conductor. Y va a depender mucho de la distancia que hay, ¿sí? Y del tamaño de la sección. Entonces, esto se mide en ohmios, ¿verdad? Y generalmente la resistencia es producto de las distancias que hay entre los accesorios, ¿verdad? O las unidades eléctricas. A mayor distancia, pues, va a haber una mayor oposición. Entonces, el material conductor, pues son todos los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, ¿verdad? El cobre, la plata, el oro, ¿verdad? El aluminio. Esos son materiales conductores, ¿sí? Pero también vamos a encontrar materiales aislantes que evitan el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. ¿Qué es potencia eléctrica? Pues en los circuitos eléctricos la unidad de potencia es el vatio, los watts. Y su definición está relacionada con la tensión aplicada y la intensidad que circula por un circuito. Se dice que es un vatio, es la energía, trabajo que libera un amperio
en un circuito con un voltaje aplicado de 1 voltio. Eso es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos esto, la ley de Ohm. Entonces ahí sí entran estos que acabamos de ver, ¿verdad? Porque está la corriente eléctrica, que es la intensidad, que dijimos que la corriente se mide en amperios, ¿sí? El voltaje y la resistencia que se mide en ohmios. Entonces, más adelante vamos a hacer ejercicios de eso, vamos a ver qué es esto. ¿Sí? Hay corriente alterna monofásica, corriente alterna trifásica, ¿no? O hay corriente continua. Entonces, esos son los dos tipos de corriente que se dan. La corriente alterna y la corriente continua. Para que se entienda qué es una corriente continua, es el ejemplo más claro de una corriente continua es la batería de un carro. ¿Sí? La batería de un carro tiene dos polos, un positivo y un negativo. ¿Sí? Cuando nosotros conectamos las terminales en los bornes de la batería, ¿sí? Tenemos que conectar el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. ¿Sí? ¿Qué pasaría o qué pasa? ¿Qué creen ustedes que puede pasar si lo conecto al revés? Si conecto el positivo donde va el negativo y el negativo donde va el positivo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Tal vez lo único que pasaría es que no llegaría la corriente. Que no llegue la corriente, sí, ¿verdad? Pero un corto. exactamente, se produce un corto que nos puede dañar definitivamente la batería o algún componente eléctrico del vehículo e incluso crear un incendio, ¿sí? Por eso es que la corriente directa es aquella que positivo siempre tiene que ir con positivo y negativo tiene que ir con negativo, ¿sí? El ejemplo más claro, repito, es una batería de carro. Si nosotros conectamos al revés, nos podemos echar el alternador del vehículo o definitivamente podemos poner a tierra la batería y ya no va a servir. Entonces, ese es el concepto claro de la corriente directa, ¿sí? Que siempre va a haber positivo con positivo y negativo con negativo. Esa es la forma de conectar. Mientras que la corriente alterna permite, valga el nombre, alternar el tipo de corriente. Es decir, si ustedes conectan un tomacorriente, pero no saben ni cuál es el positivo ni cuál es el negativo, pero conectan donde en los dos tornillos y ahí se fue. Ya saben que ahí conectaron positivo y negativo y que tiene que haber corriente. Cuando conectan el aparato eléctrico funciona, ¿sí? No se produce lo que se produciría con la corriente directa, ¿sí? De que hay un corto o se puede quemar el aparato, ¿sí? Por eso es que a esa corriente se le llama alterna, porque cambia constantemente su polaridad, por llamarlo de una manera, ¿sí? Cambia su polaridad. Y puede ser que yo conecte el negativo donde va el positivo y el positivo donde va el negativo, pero esa corriente cambia y lo convierte en positivo con positivo y negativo con negativo. Esa es la gran ventaja de la corriente alterna. Por eso es que a nuestras viviendas
el tipo de corriente que llega es corriente alterna, ¿sí? Porque permite cambiar la polaridad, ¿verdad? Si hiciera mal la conexión en un tomacorriente, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Porque siempre el tomacorriente tiene un agujero más pequeño que el otro. Sí, ustedes lo pueden notar fácilmente en cualquier tomacorriente, ¿verdad? Que tenga solo dos agujeros para conectar, ¿verdad? Porque ahora la mayoría traen tres porque en el otro va la tierra. Pero de los dos que hay, ahí es donde se conecta la línea viva y la línea negativa. Pero si uno no sabe cuál es cuál y solo los conecta, pues no se va a producir ningún tipo de problema al conectar mi aparato porque, repito, la corriente alterna va a solucionar ese problema. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de circuitos, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Los circuitos, porque hay circuitos en serie, circuitos en paralelo, que vamos a ver más adelante. Del código de colores también para los cableados eléctricos, la tierra física, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda de lo que hemos visto. ¿Algún comentario? Recuérdense para los que se conectaron tarde que la tarea es sencilla, pues averiguar el voltaje para la baja tensión, ¿sí? El voltaje para una tensión media y el voltaje para una alta tensión. Eso es lo que vamos a averiguar. Repito, el voltaje que lleva la tensión media en los tendidos eléctricos que nosotros vemos es de 3.800 voltios. Eso quiere decir que está en el rango de la tensión media, pero necesitamos saber desde dónde hasta dónde llega la tensión media, ¿sí? Y a partir de dónde empieza la alta tensión y cuál es el voltaje para una baja tensión. Si tienen algún amigo eléctrico o algún ingeniero eléctrico, pues ahí le pueden hacer la consulta de cómo se maneja aquí. O pues hay manuales de la empresa eléctrica que se pueden consultar en línea y por ahí nos puede dar la respuesta de lo que estamos investigando. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, jóvenes? En cuanto a lo que vimos hoy, ¿sí?
Arqui, sobre la electricidad, ¿se va a seguir viendo más fines o este va a ser el único fin que vamos a hablar de eso? No, vamos a seguir viendo esto. Acuérdate que tenemos que ver todavía los diámetros de los conductores, ¿verdad? El tipo de forro. Todavía vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? Para que quede más clarito, ¿verdad? Entonces, no sé cuántos habemos. Pues ya se retiraron algunos compañeros, probablemente, sí, hombre, el problema a veces es la internet, pero vamos a dejar ahí porque puede ser de repente que alguien más se nos una en este sábado que viene, porque tal vez no se pudieron inscribir, creo que todavía estaban esta semana tratando de inscribirse, ¿verdad? Pero, por favor, ahí te encargo, Joyce, el grupo de WhatsApp, porfa, para que manda, ¿ya lo creaste? Ya está, ajá, ya está creado. Ah, excelente. Gracias, Joyce, te lo agradezco mucho. Entonces, instalaciones 2, perfecto, ya llegó el mensaje. Bueno, por favor, compañeros, si alguien quiere agregarse al grupo de WhatsApp, repito, porque por ahí es más fácil la comunicación. Todos tenemos un celular y pues cualquier duda o consulta nos podemos comunicar más rápido por ese medio, ¿verdad? Que se comunique con Joyce o que le mande su número de teléfono para que ella lo pueda agregar al WhatsApp del grupo, ¿sí? Y que estemos en la comunicación. Te agradezco, Joyce. Gracias, ¿oíste? Ya, gracias por tu ayuda y por tu colaboración. Entonces, repito, mandemos nuestro número de teléfono, mandémoselo a Joyce para que ella pueda agregarnos al grupo, ¿sí? Y de esa manera estar más comunicados, ¿verdad? Porque cualquier información, cualquier material, tal vez es más fácil hacerlo llegar por ese medio. De todos modos, esa presentación que vimos está en el material de aprendizaje, ¿verdad? Ahí pueden ustedes descargarlo, ¿sí? Para tenerlo, ¿verdad? E ir haciendo los apuntes de aspectos que no estaban directamente ahí y que hemos platicado, que nos puedan servir también para la evaluación del primer parcial, ¿sí? Entonces, repito, la tarea que queda es averiguar los voltajes de la baja, la tensión media y la alta tensión. Baja tensión, tensión media y alta tensión, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar, mire, la tensión baja va de 20 voltios a 100 voltios, por ejemplo. No es que eso sea así, pero solo les estoy dando un dato, ¿sí? La tensión media va de tantos voltios a tantos voltios. Y la alta tensión es la que es mayor a X cantidad de voltios, ¿verdad? Y que, pues, que normalmente en nuestro país son 69,000 voltios los que se manejan, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya tienen ustedes parte de la información, ¿sí? Pero me interesa que ustedes lo conozcan, que sepan qué es la baja tensión, qué es la tensión media y qué es la alta tensión, ¿verdad?
La alta tensión sí ya uno no cuenta el cuento. Es así ya. Es muy difícil, ¿verdad? Y por eso ustedes ven en algunas partes donde hay fincas y hay tendido eléctrico de alta tensión, ¿sí? Que existen los cables tienen unas bolas de color como anaranjado, unas pelotas como color anaranjado, ¿sí? O de color amarillo, no sé, son colores fuertes que se puedan ver. Y eso es para que las avionetas que a veces pasan fumigando sepan dónde están las líneas de alta tensión para evitar chocar con ellas, ¿verdad? Si no, se producen los accidentes fatales, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean que hay tendidos eléctricos que llevan la conducción de la alta tensión y vean que existen que hay de esas como pelotas, podríamos llamarle de alguna manera, ¿sí? En el tendido, ¿verdad? Es esa la razón. No es que sean adornos, sino que la razón principal es que sirvan de señal a los pilotos de avionetas que tienen que fumigar para que sepan por dónde pasa el tendido eléctrico y no se vaya a producir un accidente. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, repito, eso sería el trabajo que hay la primera tarea. Yo en la plataforma voy a crear en actividades la tarea es, ¿verdad? Para que su documento puede ser un documento en Word o que ese documento en Word que lo tengan, lo conviertan a PDF y lo suban por ese medio ahí al apartado de la tarea. Va a decir tarea semana 1, ¿de acuerdo? Para que no haya pierde. Ahí va a estar en la plataforma. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra duda? Yo creo que todo claro aquí. Vaya, gracias, Diego. Entonces, pues vamos a dejar la clase ahí, si no tienen dudas, ¿verdad? Sí, es prácticamente hora y media la que llevamos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a conectar nuevamente la semana entrante, para, para poder seguir avanzando con esto de los calibres. Entonces ya vamos a tener una presentación sobre esto para que les sirva también de apoyo para, repito, como material para los exámenes parciales. ¿Sí? La primera, repito, ya está ahí en el material de aprendizaje, ¿verdad? La pueden descargar y pues ir haciendo su carpeta con todo el material que vamos logrando darles para que lo puedan ir teniendo para los parciales, ¿verdad? Especialmente para este primer parcial, ¿verdad? Que es en la semana 6. Entonces, pues si no hay ninguna otra duda, ¿verdad? Como dicen ustedes que estamos claros ahí. Entonces, pues nos platicamos el otro fin de y repito, si hubiese alguna duda, pues me la pueden plantear por el WhatsApp, ¿sí? Para poder resolverla. Entonces, yo les agradezco y
ha sido un gusto estar con ustedes. Repito, qué bueno que pues varios de ustedes ya tuvimos la oportunidad de trabajar el semestre pasado, ¿verdad? Y pues ahí estamos, ¿verdad? En la buena disposición de poder llegar a un buen fin en este curso. Yo les agradezco mucho y nos vemos el otro fin de semana, ¿de acuerdo? Gracias, arquitecto. Feliz Está bien, día. Arqui. Feliz día. Feliz día, jóvenes. Feliz día, Mari. Feliz día, Arqui. Feliz Nos día, vemos, jóvenes. Arqui. Se cuidan. Feliz día, Arqui, nos vemos. Bendiciones. Gracias, Julio, igual.